Pablo Amado con la segunda parte de Las ventanas rotas. Pablo, estamos en tus manos. Muy bien. Como recuerdan, la semana pasada comenzamos con esto de aplicar una teoría sociológica que tiene que ver con las conductas, el contagio de las conductas a través del tiempo. Las personas se van contagiando de estas conductas y generalmente hablamos de conductas nocivas, como aquellas que son contagiables. Ahora, lo que estábamos tratando de dilucidar es si este tipo de conducta, de que sucedan cosas que son negativas o cosas que son nocivas, pueden afectarnos de manera personal, desde nuestro interior, que en nuestro interior se puedan ir rompiendo cosas como si fueran cristales, que nosotros no los reparemos a tiempo y que esas situaciones a través del tiempo nos afecten de una manera que no quisiéramos. Bueno, la pregunta sería, ¿qué podría romper una ventana en mí? ¿Qué situación podría hacer que pase algo en mi interior que necesite ser reparado? Nosotros, semanas anteriores, habíamos hablado de los quiebres en nuestra vida diaria, cómo nosotros tenemos una rutina, una transparencia en la cual actuamos, y cómo de pronto esa transparencia puede verse interrumpida por un determinado suceso. Bueno, cuando eso ocurre, cuando en nuestro fluir diario ocurren situaciones que nos afectan de una manera profunda y personal, es donde se produce aquello que solemos llamar emociones. Las emociones, un determinado suceso que corta el fluir habitual, algo que es inesperado, algo que de alguna manera nosotros no queríamos, pasó y ahora eso nos afecta de un modo personal y corta esa transparencia, ese transcurrir cotidiano que nosotros teníamos. Eso es lo que nosotros solemos llamar emoción. Por ejemplo, hay 4 emociones que son básicas dentro de lo que es lo habitual del ser humano. Una de ellas es el miedo, otra es el enojo, otra es la tristeza y otra es la alegría. Son las 4 emociones básicas que podrían romper una ventana en nuestro interior. Es decir, eso que para nosotros está tan clarito, tan transparente, esas ventanitas que están puestas cada una en su lugar, una situación que nos enoja, que nos da miedo, que nos da tristeza o incluso que nos da alegría, puede producir una ruptura de ese ventanal tan normal que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no gestiona apropiadamente sus emociones? Bueno, pasa lo que dice un proverbio bíblico muy conocido. Es el proverbio 29:11. El proverbio 29:11 dice que aquel que deja salir todas sus emociones es un tonto o un insensato. Así que fíjense, cuando uno deja rienda suelta a sus emociones, como podría ser el enojo, el miedo, la tristeza o incluso la alegría, podríamos vernos afectados de una manera que llamaríamos negativa. ¿En qué sentido? ¿Por qué podemos decir que no reparar una de esas ventanas, no traerlas a la normalidad de nuevo, podría transformarse en un problema para nosotros? Porque, como dijimos, las emociones surgen a partir de un hecho particular, un hecho puntual, y ese hecho puntual podría ser una situación con una persona, por ejemplo, un amigo, un hermano, un familiar, etcétera, que hizo algo que a nosotros nos molesta, nos duele o nos afecta. Cuando eso ocurre, pueden desatarse emociones como el enojo o la tristeza. Y esa situación, si nosotros no la reparamos, esa emoción, no la gestionamos apropiadamente y permanecemos enojados o permanecemos tristes, o si nos produjo miedo esa emoción, con el tiempo esa emoción se transforma en otra cosa que se llama estado de ánimo. Y el estado de ánimo ya no es algo que tiene que ver con un hecho puntual. Es decir, es algo que no hemos gestionado y que ahora se apoderó de nosotros.
cuando nosotros no cambiamos el vidrio, ese miedo se puede transformar en parálisis. El enojo se puede transformar en resentimiento. La tristeza se puede transformar en amargura. Y así ya no somos fulano de tal, sino que somos fulano de tal el que vive enojado, el enojón, fulano de tal el miedoso, el que no puede hacer nada porque siempre tiene miedo a algo, o fulano de tal el resentido, que le diga lo que le diga se va a enojar y va a vivir en ese resentimiento permanente en el que vive. Eso ocurre cuando nosotros no gestionamos apropiadamente las emociones. Esa ventanita que se rompió un día porque nos ofendieron, porque dijeron algo que no nos gustaba, y nosotros no pudimos resolverlo apropiadamente, se transforma después en el estado de ánimo en el que nosotros vivimos. Nos transformamos nosotros en ese estado de ánimo. Eso pasa con las comunidades incluso. Cuando uno piensa en ciudades como, qué sé yo, Buenos Aires, y enseguida escuchamos un tango en nuestra cabeza, y ese tango nos trae algo que tiene que ver con la melancolía, con ese tipo de estados de ánimo. Pero, por ejemplo, si pensamos en una ciudad brasilera, como, digamos, vamos a Copacabana, enseguida la idea que nos da de esa localidad en la cual nosotros estamos pensando es otra: alegría, el carnaval, toda esa fiesta permanente que parece haber en esas ciudades. Bueno, lo mismo pasa con las personas de forma individual. Cuando algo se repite en el tiempo, cuando nosotros no gestionamos una determinada emoción, ésta se transforma en lo que nosotros somos. Por eso es tan importante que cuando una emoción nos afecta a un grado profundo en nuestra vida, hagamos lo necesario para cambiar esa ventana, para tratar de cambiar ese pequeño vidrio roto y poner uno que vaya con lo que nosotros queremos ser, con ese cuadro completo de ventanal que queremos ver en nuestro interior. Por ejemplo, vamos a algunos de estas emociones que podrían apoderarse de nosotros. Dijimos que una es el miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? ¿Cuándo surge el miedo? El miedo surge cuando nosotros juzgamos que esa amenaza que estamos viendo allá es superior a los recursos que nosotros tenemos para hacerle frente. Es decir, no puede ser cualquier situación, puede ser emocional o puede ser física, pero cuando nosotros pensamos que eso a lo que nos enfrentamos es más fuerte que nosotros, entonces surge el miedo. Ahora, ¿el miedo es un problema? No. El miedo nos indica que hay un problema. Cuando nosotros sentimos miedo es porque estamos considerando que algo puede hacernos daño y que nosotros no tenemos lo suficiente para hacerle frente. Ahora, ¿eso se puede gestionar? ¿Podemos lograr que esa emoción de alguna manera sea superada o gestionada o llevada a otro punto emocional? Sí, sí se puede. Cuando nosotros experimentamos un miedo disfuncional, decimos yo no puedo, no hay nada que pueda hacer, y entonces el miedo se apodera de nosotros, y así es como después pasamos a vivir con miedo cuando nos acostumbramos a no gestionarlo. Lo podemos ejemplificar de esta manera. Supongamos que vamos conduciendo y se prende la luz del combustible. La luz del combustible en el tablero empieza a parpadear. Primero parpadea y después se queda prendida un rato largo. Y uno puede decir, bueno, esta luz me tiene harto. Me hartó esta luz. No la quiero ver más. Y entonces simplemente dejamos de darle importancia. ¿Sería una gestión apropiada de esa señal que se nos está dando? No, porque vamos a conducir unos cuantos kilómetros y el auto se detiene, y no podemos avanzar. Bueno, cuando nosotros no gestionamos el miedo y pretendemos que no existe, entonces estamos haciendo exactamente eso, estamos desoyendo una alarma que nos indica que hay una desproporción entre aquello que enfrentamos y lo que nosotros consideramos que son nuestros recursos.
Ahora el asunto es si esto verdaderamente se puede solucionar o se puede gestionar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver, por ejemplo, pensemos en esta pandemia que tiene al mundo en vilo. Cuando empezaron a ver los informes de muertes y de miles de contagios y de miles de situaciones desagradables con respecto a lo que pasaba con este virus, es lógico que tuviéramos miedo. Y es lógico porque era algo que excedía con mucho los recursos que nosotros teníamos en ese momento porque no sabíamos absolutamente nada de él. Es más, hoy en día todavía no se ponen de acuerdo exactamente en cómo se contagia, en cuál es el índice de mortalidad, de letalidad, etc. Pero a medida que nosotros nos vamos informando y vamos tomando determinadas acciones con respecto a este virus, ustedes van a notar que tanto en la sociedad en general como en nosotros mismos el miedo se va disipando. Porque al principio el miedo es como que encajonó a todas las personas en su casa y tratando de no hacer absolutamente nada para no contagiarse. Después nos enseñaron que el tapabocas, que higienizarse las manos, que tener una distancia social, etcétera, evita que uno se contagie. Entonces, ahora el virus sigue existiendo, la pandemia sigue existiendo, pero nosotros tal vez no tenemos el mismo miedo que nos paralizaba al principio. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay determinadas acciones que podemos tomar para evitar razonablemente estar expuestos a esa situación. Y de esa manera se gestiona el miedo en todos los ámbitos de la vida. Empezamos a ver cuáles son los recursos que nosotros tenemos y empezamos a gestionarlos de modo que podamos avanzar dejando atrás este temor que muchas veces podría ser irracional, podría tener que ver simplemente con una situación que no conocemos. Pero a medida que nosotros hacemos esfuerzos por entender la situación, por ver qué podemos hacer, qué cosas tenemos a nuestro alcance, entonces el miedo lógicamente empieza a desaparecer y no vivimos en ese estado permanente de temor que nos impide hacer cosas o que nos paraliza. Una de mis emociones favoritas en cuanto al análisis es la del enojo, porque todos los días, por una cosa o por otra, estamos expuestos a enojarnos. ¿O no les pasa que eh, vamos en el tránsito y de pronto hay un atasco que nos impide llegar al lugar donde nosotros queríamos llegar en el tiempo que queríamos llegar? Y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Surge la emoción del enojo. Surge la emoción del enojo y ¿cómo lo notamos? Nos ponemos tensos, empezamos a estar inquietos en el lugar y ya no sabemos qué hacer y entonces hasta la persona que quizás está al lado nuestro nos molesta porque nos hace algún comentario tal vez para distender la situación, pero nosotros estamos enfocados en esa frustración que tenemos en este momento que nos impide hacer lo que queríamos. Y entonces surge el enojo como una emoción. Fíjense, entonces identifiquemos, ¿cuándo surge el enojo? Cuando nos frustramos, cuando lo que queríamos hacer se ve interrumpido por un determinado obstáculo. Y ahora todo nuestro cuerpo comienza a producir biológicamente un par de ingredientes que son los que llevan al enojo, que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas se disparan en la sangre y nos ponen en una situación de confrontación y lucha, porque queremos ganarle a esa frustración y a eso que nos está impidiendo hacer lo que nosotros queríamos. Entonces, esa situación no solo surge en el tránsito, porque eso sería lo de menos, también surge cuando alguien nos promete algo y no lo cumple. Cuando nosotros esperamos algo de alguien y eso que esperamos no se realiza, o nos niegan algo que nosotros creemos que deberíamos tener. Entonces, todas esas situaciones comienzan a ser un elemento que me frustra porque yo quería llegar a ese objetivo y ahora no puedo. No puedo porque me lo están impidiendo. Y a veces, cuando nosotros dejamos que esa emoción, que
sustancias adentro nuestro, la adrenalina y la noradrenalina, suban y suban y suban en nuestra cabeza y en todo nuestro torrente sanguíneo, entonces empezamos a pensar que el universo está en nuestra contra, que la persona que nos niega lo que nosotros pedimos está en nuestra contra, porque no nos quiere dar lo que nosotros merecemos tener. O cuando la persona que incumplió una promesa lo hizo a propósito, porque lo que quiere es molestarme. ¿No le resultan a veces familiares estos razonamientos cuando estamos enojados con alguien? Y entonces lo ponemos como el foco de nuestro enojo porque es el culpable de que yo esté frustrado en este momento. Bueno, realizar nuestros deseos, hacer aquello que nosotros queremos, es algo totalmente natural. Llegar a tiempo a una reunión es algo natural. Que cumplan una promesa que nos han hecho es natural. Pedir algo y esperar que nos lo concedan también es natural. Es lo que nosotros quisiéramos, por eso lo pedimos. Entonces, todas esas situaciones podrían parecer que tienen que ver con nuestros derechos y si no se da, lógicamente me voy a enojar. Y sí, es natural. Por eso estamos hechos de esta manera. Nos enojamos porque nuestro cuerpo está preparado para dar esa respuesta biológica ante situaciones que nos afectan de esta manera. Y entonces ahí es donde comienzan determinadas conversaciones. Recuerdan que nosotros en una de las charlas también hablamos de las conversaciones internas que pueden seguir alimentando o retroalimentando aquellos que nosotros creemos que tenemos como derecho o que tenemos razón de exigir. Bueno, esta respuesta biológica de la que hablamos, de la adrenalina y demás, es útil en algunos casos para resolver ciertos enojos, pero no en todos. Imagínense que un cirujano se encuentra con un obstáculo mientras nos está operando y se enoja. Y entonces empieza a golpear, empieza a zapatear, empieza a pegar gritos porque se encontró con algo que él no se esperaba encontrar adentro nuestro. Y entonces empieza con el bisturí para todos lados. ¿Imaginan lo que podría pasar si gestionara el enojo de esta manera? Y ahora ustedes qué piensan, ¿se frustrará un cirujano cuando encuentra algo que no estaba dentro de sus cálculos? Seguro que sí. Ahora, el asunto es que gestiona su enojo o su frustración de otra manera. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Es decir, no podemos ante toda situación que nos enoja, como decía el proverbio, soltar todas nuestras emociones y hacer lo que nos parezca. Total, estamos enojados. Aunque la descarga del enojo es algo que muchas veces es necesario y se puede hacer de manera poco violenta. Como por ejemplo, ¿no le ha pasado estar ante una situación que lo enoja porque alguien quedó a encontrarse con nosotros a una determinada hora y pronto no apareció a la hora y cae una hora después? ¿Y qué hacemos? Estábamos en el bar esperando, nos tomamos 16 cafés y ya por el café número 4 empezamos a pensar todo lo que le vamos a decir cuando venga. Y entonces cuando la persona viene, en vez de ser una charla que pretendíamos tener edificante o lo que fuera, empezamos, sos un desconsiderado porque mirá a la hora que viniste y yo estoy esperando acá y ahora, ¿qué sentido tiene? Por eso muchas veces lo que hacemos es o un mensajito o aún si la persona llega, mira, la verdad es que no estoy en condiciones de que tengamos la charla que pretendía tener en este momento. ¿Qué te parece si la dejamos para otro momento? Y quizás hasta si nos interesamos un poquito, logramos entender que a la persona le pasó algo, que no vino una hora tarde porque es desconsiderado, porque no le importó, porque no le interesa nuestro tiempo, sino que tal vez haya tenido una causa que tuvo que ver con esa situación. Pero bueno, si nosotros no gestionamos ese enojo, verdaderamente lo que ocurre es que después vivimos enojados, vivimos en un estado de amargura permanente y entonces cualquier mínima situación nos enoja de una manera que no tiene proporción.
¿Y cómo se gestiona el enojo? ¿Cómo cambiamos la ventanita esa cuando se rompió? Bueno, una persona muy sabia que vivió hace mucho tiempo, hace unos 2000 años, dijo que cuando estemos enojados con una persona porque hizo algo que a nosotros nos molestó, nos afectó, vayamos y hablemos con esa persona sola y solucionemos el problema. Jesucristo dijo esto: anda y pone al descubierto aquello que te molesta de esa persona entre vos y él a solas. ¿Y qué objetivo tiene esa conversación? Bueno, esa conversación puede tener el objetivo, debería tener el objetivo, de que nosotros expresemos nuestro enojo. Porque el enojo no es algo que hay que suprimir o que hay que aparentar que no existe, sino que hay que gestionar de una manera apropiada. Entonces, si lo que pasó es que nos ofendió o nos molestó que llegara tarde esa persona, por supuesto no es una ofensa grave ni es algo por lo que hacer un drama, pero el principio que mostró Jesús en ese caso es que nosotros lo que debemos hacer es dejarle claramente establecido qué es lo que nos molestó. Mira, lo que vos hiciste de llegar tarde me molestó mucho porque me hiciste perder tiempo, me hiciste perder dinero, dejé de hacer cosas que podría haber hecho con mi familia o que podría haber hecho para mí mismo porque quería compartir este tiempo con vos, pero lo que hiciste me enojó porque me hace parecer que lo que vos considerás es que mi tiempo no vale nada. Por ejemplo, sería una manera de gestionar ese enojo. Pero lo importante es que lo gestionemos, porque si simplemente nosotros pretendemos que esto va a pasar, que es un enojo que al final se va a ir, pero después seguimos pensando en esa situación y después cuando pensamos en invitarlo de nuevo decimos, no, porque la vez pasada pasó esto, esto y esto. Entonces no lo invito. Mejor invito a otro. La relación con él, la verdad que no me satisface. Podríamos llegar a una conclusión así. En cambio, cuando gestionamos el enojo y ponemos esta situación sobre la mesa y le decimos, mira, me enoja esto, me enojó esto. La verdad es que me hizo sentir, esto que vos hiciste me hizo sentir mal por esto y por esto. Ahí estamos cambiando la ventana porque le estamos dando la oportunidad que se disculpe o que nos explique cuál es la situación por la cual se portó como se portó. Y eso nos da la oportunidad de solucionar este problema, desenojarnos, porque eso también se puede hacer, y continuar con nuestra relación de una manera apropiada. Así que el enojo no es una cuestión de todo o nada, no es una cuestión de exploto o no digo absolutamente nada. Cambiar esa ventanita tiene que ver con hablar, expresar el enojo, expresarlo de una manera apropiada, que quede claro a las personas que nos rodean qué es lo que nos enoja y lo que nos molesta, y de esa manera restablecer la relación que sería cambiar esta ventana. Y esta parte especialmente la menciono ahora al final porque es sobre lo que va a tratar nuestra próxima charla, que va a tratar justamente de cómo recomponer nuestras relaciones, es decir, cómo esto de las ventanas que se rompen en una relación deben ser reparadas para que esa relación vuelva a funcionar como debe ser. Así que les dejo esto como último pensamiento. La semana que viene vamos a hablar específicamente de esto y vamos a volver a tratar un poco el enojo porque es el trasfondo sobre el que se rompen la mayoría de las relaciones que en algún momento fueron aquellas que nos llenaban o que nos hacían felices y de pronto no están más. Así que bueno, les agradezco mucho por haber prestado atención ahora.